Retomando el tema, muy buenas noches nuevamente a ustedes y nuevamente el agradecimiento por haber acudido en esta ocasión al 46 aniversario de CONIDA y poder escuchar de este servidor un poco sobre lo que es la actividad de cohetería científica, las anécdotas, retos, desafíos y beneficios que se obtienen con en esta actividad. El que habla es el director técnico de desarrollo de tecnología espacial de la Agencia Espacial de Perú, encargada de la actividad de cohetería científica. Como les mencionaba anteriormente, la actividad de la cohetería mundial en general empieza en el siglo XVIII, con grandes pensadores, perdón, en el siglo XIX, con grandes pensadores como Tsiolkovsky, el ruso, Ober, el alemán, Goddard, el estadounidense, y un peruano, Pedro Polemo Tajo, que lo pueden ver ahí. Posteriormente, con todas esas teorías desarrolladas, la humanidad pudo en el año 57 por primera vez llegar al espacio con el satélite Sputnik, y posteriormente la llegada del hombre a la Luna en el año 69, todos los eventos que dieron lugar a la creación de CONIDA un 11 de junio de 1974. Desde la creación de CONIDA, en el año 74 hasta el año 83, la actividad principal que se desarrolló fue la actividad de cohetería científica, una actividad preparada por NASA principalmente, y con la participación del Instituto Max Planck de Alemania, universidades norteamericanas, y en alguna oportunidad también hicimos un lanzamiento con un cohete Castor argentino. Todas estas actividades evidentemente fueron excelentes, pero el papel que le tocó desempeñar a CONIDA fue básicamente un papel logístico, o sea, de apoyo. No participamos. Pero el hecho de estar en esa actividad despertó el interés científico de muchos de los que asistimos en esa época. Yo tuve la oportunidad de estar en este último lanzamiento en el año 83 con NASA. Y nos quedó esa sensación importante que luego de mucho tiempo, porque NASA no volvió a regresar, pero en ese lapso de tiempo, 10 años que pasó, tuve la oportunidad de viajar a Francia y hacer una especialización en tecnología espacial, en especial con lo que son los vehículos lanzadores de satélites. Y tuve un compañero, un binomio de Corea del Sur que trabajamos juntos durante todo ese tiempo, y a través de él pude conocer el programa espacial sudcoreano que habían preparado. Evidentemente, de ese programa, con toda la experiencia y conocimientos adquiridos, preparé uno adecuado para el Perú y lo expuse en el directorio de CONIDA allá en el año 91. Un programa muy interesante, los detalles están abajo, donde están todos los elementos que componen el acceso al espacio, el segmento espacial que son los satélites, las aplicaciones que están en la geomática o las ciencias espaciales que están en la astronomía y los recursos humanos. Pero después de esa exposición, donde me dijeron que fue excelente, y cuando estaba saliendo, el presidente del directorio me dijo: ingeniero, muy buena su presentación, pero muy soñadora. Esto no es para nuestra realidad, esto no es para nosotros. Pude haberme desilusionado, pero evidentemente ahí nosotros mantenemos pues el coraje, y solamente solicité que se me permita seguir trabajando en los temas que yo pudiera encontrar viabilidad. Y así hice un acercamiento en aquellos momentos a un instituto de defensa para hacer una colaboración conjunta y resolverles problemas que tenían en el ámbito de la cohetería, aportando nosotros de CONIDA los conocimientos en el campo y ellos su infraestructura. Así desarrollamos una serie de soluciones que le llegamos a ellos, pero que a nosotros nos permitía progresivamente en el tiempo ir formando recursos humanos, porque no había recursos humanos. Aquí en el Perú no se forman especialistas en cohetería en el ámbito espacial, había que irlo formando. Y en ese lapso de tiempo fuimos formando, y nosotros pudimos finalmente, en el año 2003, lograr
el desarrollo de un cohete que llegó a 20 kilómetros de alcance en distancia horizontal. Fue la culminación de esa época. Pero para poder lograr eso, ya habíamos formado un recurso humano, como ustedes lo pueden ver ahí, un recurso humano, que inclusive tuvimos un mes de asesoría de un doctor ruso que estaba en la Universidad de Ingeniería y que lo pudimos traer para que nos asesore en ese mes, en dos años consecutivos. Nos ayudó a ajustar el programa que estábamos haciendo. Ese grupo humano que se formó en ese lapso de tiempo hablaba 5 idiomas, porque habían muchachos que habían venido de Rusia, que habían venido de Francia, que habían venido de Alemania. Obviamente se hablaba inglés, se hablaba español, 5 idiomas extraordinarios. Muchos de ellos hoy día ya no están, son doctores, algunos están trabajando en centros de investigación en España, otros han regresado, están con su doctorado hoy día, otros están trabajando en la aviación comercial, como inspectores de aviación comercial, y otros se han especializado muy fuertemente. De ellos ya no quedan todos, pero todavía hay otro grupo humano que sigue trabajando. Pero bueno, pasado eso y con esas capacidades de recursos humanos y con equipamiento, nosotros en el año 2004 ya pudimos volcar a lo que es la actividad de cohetería científica de manera específica. ¿Y cuándo se da? Se da cuando en el año 2004, con ocasión del 30 aniversario de CONIDA, hacemos una videoconferencia dentro de la Embajada de los Estados Unidos con el astronauta Noriega, un astronauta peruano. Y tenemos la conversación donde participa pues uno de los científicos más connotados de Perú, como es el doctor Ronald Goodman, entonces presidente del Instituto Geofísico del Perú y el jefe de CONIDA, ahí el coronel Jorge Chávez Cateriano y el representante de Estados Unidos, el representante técnico. Y en la conversación que tuvimos con Noriega salió y se nos planteó un desafío. ¿Por qué no trabajan ustedes y tratan de llegar al espacio con sus propios medios y desarrollar ustedes su propio cohete y puedan llegar al espacio, llegar a los 100 kilómetros de altura? Asumimos ese reto, un reto que realmente era impresionante en ese momento. Y decidimos seguir para adelante y todos apoyamos esa dirección. Pero en ese lapso de tiempo, en el año 2005, y acá quiero hacer un acápite a lo que es la actividad de cohetería. En el año 2005 nosotros también veníamos trabajando dentro del área de cohetería un programa satelital que le permitiera al Perú aprovechar lo que es la tecnología de satélites de observación de la Tierra. Entonces, para ello nosotros en un congreso de 3 días, donde de 8 a 5 de la tarde estuvieron representantes de 53 organismos, hicimos una reunión e intercambio de opiniones con una metodología que se desarrolló para determinar cuál era el sentimiento y las necesidades de todos los profesionales que estaban cercanos a la tecnología de los satélites de observación de la Tierra. Y ahí se establecieron 3 puntos claves, ¿no? El primero fue que había un limitado acceso a las imágenes satelitales. Era contundente. Y el segundo era de que no había recursos humanos capacitados en número suficiente para explotar esas imágenes satelitales. Y el tercero era que los jefes de organismos, o sea, los decisores, desconocían de esta tecnología. Entonces, esos fueron los 3 componentes. O sea, el recurso tecnológico, la capacitación y la difusión. Nosotros después de este congreso lo trabajamos y obtuvimos el perfil del proyecto que fue aprobado por la PCM. Evidentemente había que seguir desarrollando más, ya estaba superando nuestras capacidades, y buscamos la cooperación internacional y de la hermana República de España recibimos una donación y un apoyo, y una empresa española trabajó con nosotros las etapas siguientes. Y cuando llegó la empresa, identificó claramente que lo que nosotros habíamos indicado estaba perfecto, y lo que hicieron ellos fue perfeccionar ese trabajo.
perfeccionarlo hasta concluirlo, y trabajo que concluimos a través del tiempo y lo terminamos en el año 2010. En el 2010 estuvo un poco detenido, pero luego lo retomamos, lo reactualizamos y en el 2013 se consiguió la viabilidad del proyecto. Proyecto que luego de su viabilidad hubo todo un proceso para la adjudicación y finalmente en el 2014 fue adjudicado a la empresa francesa Airbus, y que finalmente un 15 de septiembre del año 2016 en Kourou fue lanzado nuestro satélite PeruSat, permitiendo que el Perú ingrese a la era espacial de manera efectiva. Es un hecho realmente histórico, realmente histórico. Lástima que no tuvo la cobertura que debió haber tenido, como he visto yo en otros lugares. Es tan importante este proyecto porque nosotros lo visualizamos que era de desarrollo a la tecnología satelital. Precisamente este proyecto nos permitió luego tener la planta de propelentes que les voy a mostrar más adelante, tener el observatorio astronómico que tenemos en Moquegua y tener una planta de instrumentación para prueba de satélites e instrumentos que le voy a mostrar más adelante. O sea, fue una palanca realmente que fue muy bien aprovechada en su momento por las personas que en su momento estuvieron ocupando los cargos. Pero vamos a regresar al tema del proyecto Paulet. Nosotros les he comentado que para desarrollar la tecnología satelital hemos tenido cooperación internacional y fue abierta y llegaron muy bien. Pero cuando hablamos de cohetería, así sea científica, esa cooperación no es abierta. Es una cooperación que está limitada. Es más, existen 3 regímenes internacionales, como pueden ver ahí el MTCRC, que es el régimen de control y transferencia de tecnología misilística, y el HICOC, que es el Código de Conducta de la Haya, que son 2 regímenes, de los cuales el Perú es suscriptor, que prohíben la transferencia de tecnología bajo cualquier modalidad en cohetería de un país a otro. ¿Pero qué no prohíben estos regímenes? Que un país la desarrolle por su propia cuenta, por propias capacidades. Eso no lo prohíbe. Entonces, por ahí nos fuimos nosotros a trabajar, pero para que no hubiera mayor desconfianza de repente de algún país vecino u otro, promovimos la declaratoria Paulet, que está a la mano izquierda, que es una declaratoria donde de manera expresa se dice que este es un programa científico con fines pacíficos, ¿no? Y que promueve y ayuda y contribuye a elevar el nivel tecnológico del país. Una declaratoria que fue firmada por 4 universidades y firmada por los rectores personalmente. El rector de San Marcos, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el rector de la Universidad del Callao, en una sola sesión, ahí en el CONCITEC. El CONCITEC apadrinó y fueron las instalaciones del CONCITEC, y también fue firmada por el doctor Ronald Woodman, por el presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? El jefe del CENAMI, el rector de la Universidad Norbert Birnes y obviamente el jefe de CONIDO. Esta declaratoria y este camino hemos tenido que trabajarlo, y los peruanos lo hemos tenido que trabajar de manera individual, o sea, con un desarrollo muy sostenido. Sin embargo, pudimos lograr que en el año 2006, o sea, un 26 de diciembre, o sea, al día siguiente de las Navidades, cuando todos habían celebrado muy bien, nosotros estábamos trabajando, y ese 26 de diciembre estábamos haciendo el lanzamiento del primer cohete peruano con la participación de la hija de Pedro Paulet Mostajo. Ahí la pueden ver ustedes, a la señora, quien nos dio el honor de presionar el botón para que saliera disparada el cohete. Eso fue noticia, salió en todos los periódicos, en todos los diarios
en la televisión, inclusive en CNN, ¿no? En CNN. Obviamente, en nuestra consecución de desarrollo, luego hicimos el cohete Payloet 1M en el 2009, el XPAS en el 2011 y el Payloet 1B en el 2003. Y de ahí, a la fecha no hemos lanzado, y mucha gente se preguntará, ¿y qué han hecho con ese lapso de tiempo? Bueno, ese lapso de tiempo nos hemos preparado. ¿Por qué nos hemos preparado? Dirán ustedes, ¿qué ha pasado? Bueno, esos dos primeros cohetes que se lanzaron eran con cohetes con combustible extranjero, no eran nuestros. Y los dos cohetes que están a la derecha, el 2011 y 2013, fueron 100% nacionales, incluyendo el combustible. Pero ese combustible era un combustible pequeño, ¿no? Porque no será muy difícil poder fabricar combustible de mayor volumen. Y ese combustible pequeño, aún así, nos demoraba más de 24 horas prepararlo, en un proceso continuo, ¿no? Venciendo una serie de dificultades, y era un proceso antitécnico y no se podía continuar. Y si nosotros queríamos llegar a los 100 kilómetros o a los 80 kilómetros, no podíamos jamás. Entonces decimos, necesitamos tener los medios para poder fabricar un propulsante de 60, 80, 100, 120 kilos. Y colguemos, no se puede. Entonces ahí es donde nosotros nos planteamos la necesidad de tener una planta de fabricación de propelentes, una planta de fabricación de propelentes donde nos permita tener toda la tecnología y la metodología para poder fabricar en un proceso continuo un propelente que sea totalmente confiable. Nos tomó tiempo, sufrimos bastante. Como algunos chicos dicen, sangre, sudor y lágrimas, ingeniero, nos ha costado. Pero esta tecnología no es transferencia de nadie, no es una empresa que la hemos preparado nosotros con nuestros conocimientos y con nuestras experiencias que hemos visto en diferentes partes del país. Esto es una realidad ya, esta planta, y ahora estamos en condiciones de fabricar combustible de 60, 80, hasta 120 kilos y sabidos hasta cuánto más. Ya lo tenemos, ya está operativa, y mérito a los ingenieros que me acompañaron. Ahí pueden ver ustedes ese combustible que hemos fabricado el año pasado, en noviembre del año pasado, con la máquina que está al lado derecho. Es un combustible que antes nosotros desarrollábamos metodología para ver el estado de ese combustible, porque ese combustible es duro, casi como una piedra. ¿Cómo ves si por dentro tiene fallas? Si tiene fallas puede explotar. Usábamos nosotros rayos X, rayos gamma, ultrasonido, hasta que encontramos una técnica perfecta que es la tomografía axial computarizada. Con esa tomografía axial computarizada nosotros podemos detectar imperfecciones hasta de 1 milímetro de diámetro. Después de eso nosotros tenemos toda la seguridad de nuestros propelentes. Esos propelentes se meten luego dentro de ese motor que ustedes pueden ver ahí y lo llevamos al banco de pruebas. En ese banco de pruebas tiene una serie de conexiones. Es una prueba que es controlada desde un computador hacia a través de una serie de sensores, y nosotros podemos ver cómo se comporta ese motor en un banco de prueba estático. Medimos su presión, su temperatura, velocidad de combustión, temperatura de la llama, la temperatura dentro de la cámara. La temperatura que se tiene es una temperatura que está arriba de los 2000 grados Kelvin. Por lo tanto, hemos tenido que desarrollar materiales ablativos, materiales aislantes al calor para que no se funda, porque no hay un acero que pueda soportar esa temperatura y pueda ser lo suficiente para que pueda trabajar sin ningún problema. Y tal es así que cuando termina la prueba, nosotros vamos y le ponemos la mano encima al motor y no quema. Obviamente no le ponemos la mano a la tobera, ¿no? Pero el motor quema, no obstante que adentro había más de 2000 grados Kelvin. Es un avance tecnológico muy interesante, muy bueno. Y ahora estamos nosotros en la fabricación de la carga útil para ese cohete. Evidentemente es un reto porque es una carga útil bastante sofisticada, modular, que está llevando una gran cantidad de sensores, no solamente para medir los parámetros de funcionamiento del cohete en vuelo, sino también de la misma carga útil, ¿no? Y tiene tecnología redundante
y estamos en eso, todavía no hemos terminado. Este coronavirus realmente nos ha detenido en el trabajo. Los muchachos que están en esto son muy, muy jóvenes, son muchachos que recién están empezando, no son como el área de cohetería, que ya están muy expertos en el tema, pero sí dominan su conocimiento y he podido percibir que se entregan, se dedican mucho a ello. Yo me siento feliz por ello porque sé que ellos lo van a continuar este programa. Una vez que esta carga útil esté terminada, vamos a tener que someter a los esfuerzos que va a sufrir esa carga útil en el cohete, a las aceleraciones, a los cambios de temperatura, a las vibraciones. Y adelantándonos a eso, nosotros con una proyección que le dije a raíz del satélite pudimos adquirir estas máquinas. Esta máquina que ustedes ven ahí es una cámara climática, ¿no?, de generación de microclimas, que va desde menos 90 grados hasta 180 grados centígrados. Lo podemos regular. Y al costado tiene una plataforma de vibración que puede vibrar a diferentes G, ¿no? A diferentes G, tanto en vertical como en horizontal, ¿no? Es una máquina. Y estas máquinas, yo les he visto cuando estaba en Europa, son las mismas que utilizan los grandes satélites, solo que este es en pequeño. Estos son para los satélites, para los nanosatélites pequeños, de muy poco volumen, ¿no? Entonces, pero se puede usar para un programa satelital de pequeños satélites, está excelente, ya está operativa esa máquina. La que tenemos al lado derecho, esta cámara para pruebas gigroscópicas, es una mesa giratoria a altas velocidades que permite generar aceleraciones centrífugas de muy altas, incluyendo, se puede llegar creo que hasta los 100 G, ¿no? Giran hasta 1800 grados por segundo, ¿no? Su volumen no es muy grande y permite someter cargas de hasta 22 kilos, ¿no? Y con ello estamos simulando los esfuerzos de gravedades que va a tener ese equipo cuando esté saliendo con el cohete, ¿no? Entonces es un buen apoyo, una buena ayuda para cualquier desarrollo. Si eso pasa, si esa carga útil pasa por todas esas etapas, entonces cuando salga el cohete, vamos a poder identificar con esa carga útil, porque en tiempo real, a través de un sistema de telemetría, va a estar enviando información a tierra en la etapa de propulsante, o sea, en la etapa propulsado es la etapa donde el combustible se está quemando y la aceleración se está incrementando. Luego viene el vuelo balístico, ¿no?, donde ya no es la parte propulsada, y luego cuando desciende hacia el mar. Pero todos esos parámetros, todos esos sensores que están adentro, la carga útil me lo va a enviar a tierra y un receptor lo va a captar y va a permitir procesarse posteriormente y saber cuál ha sido la aceleración máxima que se ha alcanzado con ese cohete, a qué velocidad ha estado girando, a qué velocidad ha alcanzado, cuál ha sido la altura máxima en el apogeo, cuál ha sido sus velocidades en el descenso, cuáles han sido sus esfuerzos. O sea, una serie de parámetros, cuál ha sido la temperatura interna dentro del cohete, en la parte donde está la carga útil y todas esas cosas. Porque nosotros cuando hacemos la prueba de banco, como la que mostraba anteriormente, ¿no? ¿Dónde está? Más acá. No la veo. Donde está la prueba de banco, en esta prueba de banco los ingenieros antes de la prueba ya han elaborado una serie de modelos donde hacen una predicción cómo se va a comportar ese motor. Y vienen y me traen los gráficos, me dicen, ingeniero, esta combustión va a durar 9 segundos, el impulso, el empuje máximo va a estar a 1100 kilos, ¿no? Un poco más de 1 tonelada. La temperatura es que se va a alcanzar esto, o sea, dan toda una información de lo que va a acontecer. Y luego, obviamente, como está en tierra, tenemos los datos, nosotros hacemos una verificación de esa información y corregimos los modelos que actualmente funcionan muy perfecto, casi no hay variaciones, menos del 5% de variación. Pero en el vuelo no tenemos, entonces esta información sí nos va a permitir asegurar esa data y esas proyecciones que se hacen en tierra y nos va a permitir llevar. Eso nos va a permitir que próximamente, una vez culminado todo eso, podamos lanzar el cohete 1C, ¿no? Que esperamos, como los anteriores, exitosos, sea un proyecto exitoso. Pero no quiero terminar, y quiero los últimos minutos dedicarle
algunas anécdotas que son importantísimas que se conozcan. Yo en una época estuve trabajando en Francia, en la Sociedad Europea de Propulsión, que hacen los motores del cohete Ariane, del Ariane 5, que es el lanzador europeo por excelencia, la pertenencia a la Agencia Espacial Europea. Y en ese lugar se hacen esos motores y se prueban en sus bancos de ensayos que están ahí a la izquierda. Son motores de combustible líquido, evidentemente, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, criogénico. Pero esa zona de lanzamiento es casi del tamaño de San Isidro, o un poco más de la mitad de San Isidro. Y uno se desplaza por vehículos. Y un día desplazándome por ahí, encontré unas instalaciones del tamaño de una manzana, pero que no había actividad dentro de ella. Y así que un día le pregunté a uno de los franceses, Monsieur, le dije, ¿qué es lo que hay? ¿Para qué lo tienen? Y él me respondió, Monsieur, me dice, ese es nuestro museo. ¿Su museo? Le digo, sí, porque estas instalaciones que usted ve, era lo que nosotros trabajamos cuando trabajábamos solos. Antes que el general Charles de Gaulle, entonces presidente de la República, decidiera que la Francia ingrese al programa espacial europeo de manera contundente, porque hasta antes habían dudas, pero en ese momento él tomó la decisión y Francia entró al programa europeo. Y hoy día Francia es la potencia más importante en Europa en el tema espacial. Es que tan importante esa decisión. Pero también quiero mostrarles otra anécdota más abajo, el programa espacial chino. Yo en varias oportunidades, por cuestiones de trabajo, he tenido que viajar a China y siempre vinculado al tema espacial. Y en una oportunidad me permitieron visitar un museo vinculado a la actividad espacial, pero para ingresar te quitan las cámaras. Todo lo que pueda hacer, no se permite ni cámara fotográfica, ni filmadora, ni nada. Y entras. Y entré, interesante. Pude ver sus primeros trabajos con los satélites de observación de la Tierra, con satélites de comunicaciones, así, ¿no? Hasta que en una de esas entro a una habitación bastante grande, pero que no había nada. Y mirando al fondo, en toda la pared, en la magnitud de la pared, había una fotografía. ¿Y qué fotografía era? La fotografía era un cohete sonda sobre una mesa. ¿Y quién había detrás de ese cohete sonda? Apoyado con las manos sobre el cohete así, Mao Tse-tung. O sea, la primera autoridad china apadrinando el programa espacial chino. 1963, porque así lo decían. 45 años después, China hace su primera caminata extraorbital en el espacio. Qué tan importantes son las decisiones en un momento determinado e empujan a un país al desarrollo. Alguien me dijo en alguna oportunidad, pero Miguel, ¿pero qué hace cohetería si el Perú, qué va a hacer con la cohetería? Si hay necesidades en otros sitios. Yo dije, pues tiene razón, ¿no? Y ahora con el coronavirus, más aún, ¿no? O sea, vamos a gastar. Pero después, los hechos me mostraron que cuando uno maneja tecnología, lo poco que se invierte, por cada dólar que se invierte, uno recibe 7, 10 dólares, y tal vez más. Un ejemplo, porque hay beneficios tangibles e intangibles. Lo que le voy a mostrar ahorita de inmediato en la parte superior son los beneficios tangibles. Ese lanzador que ustedes ven al lado izquierdo, lo diseñamos cuando estábamos trabajando la cohetería y cuando se nos acercaron y nos expresaron que tenían un problema muy serio con una munición y que esa munición ya la iban a dar de baja, o sea, le iban a fundir, y que si la podíamos recuperar, de un análisis que hicimos, no, ya no es recuperable, pero sí se puede dar un segundo uso, que va a cumplir el mismo objetivo. Y le hicimos un segundo uso y le desarrollamos ese lanzador. Y evidentemente toda esa munición se recuperó, y el ministro, posteriormente que nos visitó, nos dijo, caramba, con esto que hizo con ella, nos ahorró 35 millones de dólares. Porque eso era lo que ya habíamos
presupuestado para reponer ese material y esos 35 millones de dólares los pudimos ahorrar. Con muy poca inversión, casi nada. Y la derecha, ¿qué sin hacer lo de la derecha? Son pruebas de banco que le hacemos a los motores de cohetes y misiles de las Fuerzas Armadas para apoyarlos. ¿Por qué? Porque muchos de esos misiles o cohetes tienen un tiempo de vida que el fabricante le da por fábrica, le dice, mira, tiempo de vida de 5 años o de 10 años y después ya no sirve y hay que botarlo. Pero nosotros luego lo analizamos, hacemos la prueba de banco y demostramos que muchos de ellos todavía están operativos y se puede extender 5 años más. Nosotros hemos calculado que en esas extensiones y en esos trabajos que le vendimos brindando en los últimos 17 años, se deben haber ahorrado más de 30 millones de dólares. Más de 30 millones de dólares. Es más, en una prueba que hicimos nosotros de un material, nos contaron que una empresa extranjera se ofrecía a realizar esa prueba, pero en su país y había que llevarle la prueba allá y cobraba $450,000. Y nosotros lo hicimos en Perú por menos de 10,000 soles, con los mismos resultados. Son pruebas tangibles. Además de muchas otras cosas que les puedo contar, ¿no? Los desarrollos tecnológicos y todo eso. Pero vayamos más allá, las pruebas intangibles. Lo que ustedes ven hacia abajo, a la mano derecha, inferior, son todos los campos que se pueden investigar. Tenemos nosotros problemas de ozono, tenemos problemas en la mesósfera. Sobre el Perú pasa el electrochorro ecuatorial, que es una franja de corriente de alta concentración de electrones de un ancho de 300 kilómetros por 100 kilómetros, 100 kilómetros de altura, que se debe de estudiar y se debe conocer, porque yo pienso que es una fuente natural de energía inagotable, en que en el futuro la humanidad ha de apoyarlo, y muchos otros fenómenos, y eso solamente se hace con cohetes. Y esos son fenómenos naturales que se dan sobre el territorio peruano, no se dan en el hemisferio norte, se dan en el hemisferio sur. Por eso el interés muchas veces de los norteamericanos y los alemanes, venir acá y hacer las pruebas acá, porque ese laboratorio no lo tienen ellos, eso está aquí en Perú, y eso nos acompaña. Esos son los beneficios de la tecnología, de manejar tecnología. La tecnología devuelve muy rápido lo poco que inviertes. Y como un ejemplo final, que quiero que tengan ustedes la paciencia, y les agradezco la paciencia, quiero mencionar al señor Joseph Leyet, un ingeniero aeronáutico que conocí, norteamericano, que participó en el programa Apolo con que el hombre llegó a la Luna. Este señor desarrolló todas las técnicas y toda la tecnología de los sistemas de navegación para que con seguridad llegara la nave a la Luna, diera la vuelta y retornara a la Tierra. Todas esas tecnologías que desarrolló, cuando se canceló el programa Apolo, él fue a trabajar a la aviación comercial y muchas de esas técnicas fue trasladadas y aplicadas en la aviación comercial, hicieron que la aviación hoy día sea más segura. Evidentemente él en su momento, después pasó al retiro, ya no trabajaba ahí, pero siempre lo contrataban como perito de aviación cuando había accidentes. Hasta que un día se lo llevaron al juzgado porque una aseguradora lo denunció, porque se demostró que el señor no había seguido cursos de mantenimiento ni los cursos tales y tales. Y el juez le dijo, efectivo, ¿es cierto, señor Joseph, lo que está diciendo? Sí, señor, le dice, yo no sigo esos cursos. Pero entonces, ¿cómo usted es perito de aviación? Ves que yo no lo he seguido porque esos cursos los he escrito yo, esos protocolos los he escrito yo, se acabó el juicio. Eso es cuando una persona maneja tecnología. Entonces, pero antes de terminar, finalmente, quiero presentar al grupo de trabajo de la gente que me acompaña, ingenieros muy dedicados, que han entregado prácticamente su vida a este campo, porque este es un campo apasionante. Ingenieros como el ingeniero Pedro Villanueva, que está aquí, que lo estoy viendo, ¿no? Marcel no está, pero también es un compañero que nos acompaña, porque en esa época estaba haciendo su doctorado en el diseño de vehículos espaciales en China. La señorita
Neri, que la pueden ver ahí, la única que trabaja con nosotros. La otra señorita ya no está, pero por lo menos Neri sí está, ¿no? Y ahí José Luis. Acá hay dos que ya no están con nosotros porque pasaron a apoyar al SENOIS y ahora se han integrado con el SENOIS y están trabajando allá y sé que lo deben estar haciendo muy bien. Entonces, así como ellos se forman grupos humanos. Es importante que este grupo humano se mantenga y perdure en el tiempo, porque podemos tener mucho equipamiento, podemos tener mucho presupuesto, pero si no tenemos el recurso humano, muy difícil que se pueda avanzar. Muchas gracias por toda su paciencia y su atención. Estoy para las preguntas. A ver quién. Acá voy a pasar a las preguntas. Los cohetes alcanzados por CONIDA no han sido muy altos, los que han ido verticalmente, obviamente, los que han ido con 63 grados. Los dos primeros sí estuvieron cerca de los 40 kilómetros, pero no fueron combustible nuestro, como les dije. En cambio, los dos posteriores fueron con combustible nuestro, solamente llegaron a los 20 kilómetros, porque no tenemos más combustible. O sea, cuanto más combustible le pones a un carro, tiene más oportunidad de llegar más lejos. Y eso es lo que ahora vamos a poder hacer con la nueva planta, ¿no? Y obviamente, uno de los motivos que lleva esta presentación es invitar a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes a que se interesen en la actividad espacial. Es un campo hermoso, bello, que cuando te captura no te suelta, no te suelta y te entrega a ellos plenamente. Con todo esto, señores, les agradezco muchísimo su atención y su paciencia por haber compartido conmigo un tiempo tan importante. Y los invito a continuar viendo y asistiendo a las conferencias por el aniversario de CONIDA. Mañana es nuestro día central y hay una excelente conferencia sobre el área de geomática. Muy buenas noches.